En esta sesión vamos a discutir distintos tipos de políticas microeconómicas que pueden afectar a los mercados, y las vamos a analizar desde de una perspectiva de bienestar o eficiencia, ¿ya? Para realizar este análisis de bienestar económico, necesitamos dos elementos centrales, que son el excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor ya lo habíamos discutido en algunas clases anteriores cuando estudiamos la teoría del consumidor, y básicamente representaba el área que se forma entre el precio de mercado, el precio que efectivamente pagan los consumidores por los productos, con respecto a a la curva de demanda, ¿ya? Esa área formada por estas dos líneas representan el valor extra, en términos monetarios, el valor extra que representa para cada consumidor haber comprado una unidad a un determinado precio. Dado que lo que están dispuestos a pagar los consumidores muchas veces es más alto que el precio que efectivamente pagan por el producto, se genera este valor extra. Alternativamente, el excedente del consumidor se puede interpretar como el valor adicional por sobre el precio de mercado que estarían dispuestos a pagar los consumidores para que se les permita comprar estos productos en el mercado al precio de equilibrio. Por otra parte, el excedente del productor es un área que se forma entre el precio que reciben los productores, el precio de equilibrio de mercado, y por sobre, y que está formado también con respecto al el área que se forma por sobre la curva de oferta de mercado. Y esta área básicamente representa el valor extra que reciben los productores con respecto a los costos en los cuales incurrieron por producir estos productos, ¿sí? Entonces, para una determinada unidad, el excedente del productor es el valor adicional por sobre el costo marginal de producción que recibe este productor y que obviamente está dado por la diferencia entre el precio de mercado y el costo marginal de producción. Por lo tanto, el excedente del productor se puede interpretar como lo que ellos estarían dispuestos, incluso en la cantidad que ellos incluso estarían dispuestos a pagar eh, para que se les permita participar en este mercado. Entonces, dado que el costo, dado que incurren en un determinado costo marginal por producir una unidad, y el precio que reciben es probablemente un precio más alto que el costo marginal en el cual incurrieron por producir esa unidad. Entonces, esa diferencia es lo que estos productores estarían dispuestos a pagar para participar en este mercado y poder vender los productos al precio de mercado. Ok, en términos gráficos, el excedente del consumidor, como les decía, el área formada por el área bajo la curva de demanda y por sobre el precio de equilibrio P asterisco, entonces es el área ploma, dada por los puntos A, P asterisco y E, y el excedente del productor es el área formada por sobre la curva de oferta, pero bajo el precio de equilibrio de mercado. Entonces es el triángulo café claro de los puntos B, E y P asterisco. Ahora, noten que hay muchos consumidores que participan en este mercado y que están dispuestos a pagar mucho más que el precio que efectivamente pagan por el producto. Eso se ve eh, por la curva de demanda de mercado. Ahí se ve lo que están dispuestos a pagar los consumidores por cada una de las unidades. Y dado que entonces hay muchos consumidores, por lo menos hasta Q asterisco, que están dispuestos a pagar más o lo mismo que el precio de mercado, justo en Q asterisco es lo mismo que el precio de mercado. Entonces, como están dispuestos a pagar más, eso les genera este excedente del consumidor y que se puede valorizar en términos económicos porque
son unidades monetarias que están representadas en este triángulo plomo. El excedente del productor es la diferencia entre el precio y la curva de oferta, por lo tanto es la diferencia entre el precio y la curva de costos marginales. Recordemos que la curva de oferta de corto plazo es simplemente la suma horizontal de las curvas de costos marginales de cada una de las firmas que participan en el mercado. Por lo tanto, esta diferencia que puede ser evaluada entre cero y la cantidad de equilibrio de mercado o asterisco, entonces nos indica eh, cuánto cuánto es el ingreso que estos productores recibieron, que sería el área formada por P asterisco, Q asterisco y cero, con respecto a a, a la integral de los costos marginales de producción. La diferencia entre esas dos áreas nos da este triángulo café claro, que es el excedente del productor. Y esto también es una medida de bienestar económico, porque noten que hay muchos productores que reciben un precio P asterisco, aun cuando ellos hubiesen estado dispuestos a producir este producto a, a un precio mucho más bajo, que está representado por la curva de oferta. Entonces noten que entre B y un poquito hacia la izquierda de una unidad antes de Q asterisco, todos los productores tienen costos marginales de producción más bajos que el precio de equilibrio de mercado. Por eso se genera este excedente. Ahora, como la sociedad está formada por consumidores y productores, entonces desde una perspectiva económica, la suma de estos dos excedentes nos da el excedente total, o el bienestar económico total, que es generado por la existencia de este mercado. ¿Sí? ¿Y por qué se genera este excedente? Porque, bueno, lo que sucede es que entre cero y Q asterisco hay consumidores que están dispuestos a pagar mucho más que lo que les cuesta producir esas unidades a los productores, y por eso se genera este excedente social. Ok, a veces el hecho de que uno hable del excedente del productor hace que los alumnos se confundan con lo que era el beneficio económico que podían recibir las firmas en el corto plazo, ¿sí? Pero nosotros vamos a demostrar que el excedente del productor en el corto plazo no es igual al beneficio económico que pueden recibir las firmas en el corto plazo. ¿Sí? Recordemos, los beneficios económicos son iguales a los ingresos totales menos los costos totales. Ok, para demostrarlo, vamos a calcular el excedente del productor. Ya sabemos, el excedente del productor es el área formada por el precio de equilibrio de mercado P asterisco con respecto a la curva de oferta, que sabemos que la curva de oferta representa los costos marginales de producción. Pero esa área la vamos a evaluar entre 0 y Q asterisco, porque Q asterisco es la cantidad de equilibrio de mercado. Entonces, para calcular el excedente del productor, vamos a hacer la integral entre 0 y Q asterisco de P asterisco menos los costos marginales de producción. Ok, entonces al generar esta integral, bueno, el primer término, la integral de P asterisco, es simplemente P asterisco por Q, y que lo evaluamos entre 0 y Q asterisco, menos la integral de la curva de costos marginales entre 0 y Q asterisco. Ok, P asterisco por Q evaluado en Q asterisco y 0 nos da P asterisco por Q asterisco menos P asterisco por 0, así que eso se va, y por lo tanto nos quedan simplemente los ingresos totales. Y por otra parte, la integral de los costos marginales, sabemos que es los costos totales evaluados en 0 y Q asterisco. Pero los costos totales los podemos dividir en lo que son los costos variables y los costos fijos. Y luego evaluamos con los valores en los valores de integración, los costos variables y los costos fijos. Sin embargo, los costos fijos, por ser fijos, no varían con con el volumen de producción, y por lo tanto los costos fijos de Q asterisco o los costos fijos de producir cero son exactamente los mismos, y por lo tanto este término se va de los costos fijos.
Y la conclusión entonces es que el excedente del productor es igual a los ingresos totales, P asterisco por Q asterisco, menos los costos variables de producir Q asterisco. ¿Sí? Los costos totales, los costos variables totales de producir toda esa producción Q asterisco. Entonces, eso nos lleva a concluir que el excedente del productor no puede ser igual a los beneficios económicos de las firmas en el corto plazo, porque los beneficios económicos son iguales a los ingresos totales menos los costos totales. En cambio, que el excedente del productor es igual a los ingresos totales menos los costos variables de producción. Ok, entonces en el corto plazo, el excedente del productor no es igual a los beneficios económicos de corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, los beneficios económicos sabemos que son cero, ¿sí? Eh, y además sabemos que en el largo plazo no deberían haber costos fijos porque todos los factores de producción son variables. Entonces, el excedente del productor en el largo plazo no puede ser igual al excedente del productor de corto plazo. Si nosotros imaginamos un mercado competitivo en la cual existen rendimientos constantes a escala, todas las firmas tienen la misma tecnología de producción y no hay costos crecientes o decrecientes a la entrada y salida de firma, entonces, en ese mercado uno podría concluir que los beneficios económicos en el largo plazo son nulos. Esa es nuestra condición que discutíamos cuando estudiamos la teoría de la firma. Pero además, el excedente del productor en este caso también tendría que ser cero porque es igual a los ingresos totales menos los costos variables, es decir, encaja con nuestra definición de beneficio económico en este caso, y por lo tanto el excedente del productor también tendría que ser cero. Sin embargo, el excedente del productor puede ser positivo en en el largo plazo, aun cuando los beneficios económicos sean nulos en el largo plazo, si es que, por ejemplo, si es que obtenemos alguna curva de oferta que tenga pendiente positiva en el largo plazo. Esa situación nosotros la estudiamos que ocurría cuando habían costos crecientes a la entrada de firma, o lo que es lo mismo que hay costos, que los costos son decrecientes cuando salen firmas del mercado. En ese caso, nosotros vamos a tener una curva de oferta de largo plazo con pendiente positiva y por lo tanto ahí efectivamente tendríamos un excedente del productor positivo a pesar de que los beneficios económicos de cada una de las firmas y por lo tanto de todas las firmas en el agregado pueden ser cero. Y por lo tanto, todos esos casos que mencionamos nos lleva a concluir que efectivamente el excedente del productor no tiene por qué ser igual al- a los beneficios económicos de las firmas, ¿ya? Aunque pueden coincidir y ser exactamente igual a cero cuando el mercado es competitivo, estamos en una situación de largo plazo y eh, no hay costos crecientes o decrecientes a la entrada y salida de firma. Y todas las firmas exhiben una tecnología con rendimientos constantes de escala. Ok, hay una situación adicional en la cual la curva de oferta puede llegar a tener pendiente positiva en el largo plazo, suponiendo que existe también un mercado competitivo, pero en este caso, vamos a asumir que las firmas tienen distintos costos de producción, ¿sí? Vamos a imaginar que hay firmas que tienen costos de producción bajos y también puede haber firmas que tienen costos de producción medio, costos de producción altos, muy altos. El hecho de que los costos de producción sean distintos entre las firmas
nos va a llevar a que se genere lo que se denomina una renta ricardiana, ¿ya? ¿Y qué es la renta ricardiana? Es un beneficio de largo plazo, un beneficio positivo que pueden llegar a tener las firmas en el largo plazo, incluso aun cuando el mercado sea competitivo. Ahora, normalmente esta renta ricardiana se tiende a reflejar en los precios de los factores productivos que generan estas, a los factores productivos especiales o distintivos que ayudan a generar esta renta ricardiana, que ayudan a que las firmas tengan eh, costos heterogéneos de producción, en particular que tengan costos bajos de producción. Para tratar de entender este caso, vamos a imaginar un mercado agrícola. Supongamos que hay distintos predios que pueden, o parcelas que pueden producir arándanos o cualquier otro producto agrícola. Y obviamente va a haber un rango amplio de estas parcelas donde se producen estos productos agrícolas, estos arándanos. Y podemos imaginar que hay desde tierras muy fértiles a tierras poco fértiles. Y imaginemos que las tierras muy fértiles, que las parcelas que tienen tierras muy fértiles van a tener bajos costos de producción, mientras que las parcelas que tienen tierras poco fértiles, entonces van a tener altos costos de producción. Ok, entonces si es que estamos en incluso en una situación de largo plazo, pero los precios en el mercado son muy bajos, entonces solamente las parcelas que tienen bajos costos de producción van a ser las que van a estar siendo cultivadas para producir estos arándanos. ¿Y por qué? Porque a precios muy bajos esas firmas todavía pueden competir. El precio que reciben puede ser más alto que el costo medio de producción, y por lo tanto en la medida que estas firmas tengan costos bajos, pueden ser capaces de estar produciendo incluso cuando los precios son bajos. Sin embargo, también puede ocurrir que a esos mismos precios, que son relativamente bajos, hayan otras parcelas que tienen mayores costos de medios de producción, y por lo tanto que no participan en este mercado, pero que potencialmente podrían entrar a producir en este mercado en la medida que los precios empiecen a subir por alguna razón exógena. Entonces, obviamente, en la medida que los precios tiendan a ser cada vez más altos, por ejemplo, por un aumento en la demanda, en la medida que esto vaya ocurriendo, efectivamente, nosotros vamos a observar que nuevas parcelas entran a participar en este mercado, incluso aunque tienen cada vez costos de producción eh, más altos. Por lo tanto, obviamente las primeras parcelas que empiezan a producir son aquellas que tienen bajos costos de producción, pero en la medida que por alguna razón estén subiendo los precios en el mercado, pueden ir ingresando a este mercado otras parcelas que tienen costos de producción más altos. Y si los precios son muy altos, obviamente van a poder participar muchas más parcelas. Eso se puede esquematizar en estos gráficos. Tenemos tres firmas representativas, una firma con bajos costos de producción, una curva de costos medios que es bastante baja, y por lo tanto, si el precio de equilibrio de mercado, por ejemplo, es P asterisco, el precio de equilibrio de mercado se obtiene donde la demanda es igual a la oferta de mercado, y por lo tanto ese precio P asterisco, esta firma de bajo costo de producción obtiene beneficios representados por el rectángulo amarillo, que son relativamente grandes comparado con las otras firmas. Imaginemos que hay una firma que tiene costos de producción medios, un poco más altos los costos medios que la firma de costo bajo. Bueno, en ese caso, los beneficios representados también por el área amarilla son un poco menores, pero todavía son beneficios positivos. Y
pensemos que se van agregando cada vez parcelas con costos de producción un poco más altos, hasta que en el límite, la última firma que opera, la firma marginal, es aquella en la cual los costos medio de producción son igual al precio P asterisco, y por lo tanto la última firma tiene beneficios nulos. Pero todas las otras firmas, las de costo medio, las de costo bajo, tienen beneficios económicos, y estos beneficios económicos se pueden sostener incluso en el largo plazo. ¿Y por qué? Porque la entrada de nuevas firmas, de nuevas parcelas, no necesariamente va a eliminar estos beneficios positivos que están obteniendo estas parcelas, porque las siguientes parcelas que entren van a ser parcelas menos fértiles, y por lo tanto tienen costos de producción más altos, costos medios y marginales de producción más altos. Y por lo tanto no pueden eliminar los beneficios positivos que están obteniendo estas firmas en el corto, e incluso que los pueden sostener en el largo plazo. Y por lo tanto, en este caso, todos estos beneficios económicos que incluso se pueden mantener en el largo plazo, son los que se denominan la renta ricardiana. ¿Y por qué se produce esta renta ricardiana? Porque por alguna razón hay firmas que podrían en el mercado tener costos de producción más bajos que otras firmas. Eso puede ser porque están en una localización especial que implica menores costos de transporte, por ejemplo, o, o tener algún factor productivo que haga que sus costos de producción sean mucho más bajos, por ejemplo, trabajadores que sean más calificados. Bueno, entonces en la medida eh, que esas firmas puedan mantener estos factores productivos o estas características que hacen que obtengan estos beneficios económicos extraordinarios, y que no se disipan en el largo plazo, entonces efectivamente estos se pueden mantener, y obviamente estos beneficios pueden tender a capitalizar aquellos factores productivos que generan estos menores costos. Por ejemplo, que la tierra que sea más fértil va obviamente a tender a costar mucho más en el mercado, porque aquellas firmas que tengan tierras más fértiles para cosechar, para producir estos arándanos, entonces efectivamente van a poder disfrutar de estos beneficios económicos extraordinarios. Entonces noten que en ese caso la oferta del largo plazo también tendría una pendiente positiva, y por lo tanto ahí en este caso el excedente del productor estaría formado por el área P asterisco, E y D. Entonces, en resumen, los beneficios obtenidos por estas firmas que tienen costos heterogéneos, en particular las firmas que tienen bajo costo, se pueden mantener en el largo plazo, porque ellos básicamente están reflejando una especie de premio o retorno para algún tipo de recurso escaso que hace que esta firma eh, sea más competitiva, tenga menores costos de producción que la otra firma. Y tal como les decía, que entren nuevas firmas, pero que no tienen ese tipo de tierra tan fértil, no va a eliminar estos beneficios que obtienen las firmas de costos bajos, porque es la tierra fértil la que genera que efectivamente estos beneficios se puedan mantener en el largo plazo. Y en este caso, la suma de todos los beneficios de largo plazo efectivamente también coincide con el excedente del productor. Y a esto se le denomina entonces la renta ricardiana. Ok, luego de haber discutido esos casos especiales de cómo se diferenciaba el excedente del productor con respecto a los beneficios económicos, y en qué casos particulares el excedente del productor es exactamente igual al beneficio económico que pueden obtener las firmas, entonces vamos a empezar a discutir cómo podemos analizar de un punto de vista de bienestar económico, o también se le denomina de eficiencia económica, el equilibrio que nosotros obtenemos en un mercado que es competitivo.
En particular vamos a afirmar inicialmente, después vamos a demostrar por qué ocurre esto, pero vamos a decir que cualquier mercado que sea competitivo, recordemos que un mercado competitivo es aquel donde participan muchos productores, muchos consumidores, que ninguno de ellos tiene poder para alterar el precio del producto, que el producto es homogéneo, existe información perfecta, son muchas condiciones para que los mercados sean realmente que sean perfectamente competitivos. Entonces, vamos a imaginar que estas condiciones se cumplen y lo que vamos a determinar entonces es cuál es el excedente social que se obtiene a partir de este mercado competitivo. Y la conclusión que vamos a obtener es que no hay otra asignación distinta eh, que permita alcanzar un bienestar económico mayor que el que se logra por los libres mercados cuando operan cuando operan mercados competitivos, ¿ya? Entonces, vamos a tomar una curva de demanda de una curva de oferta S y asumimos entonces que el equilibrio competitivo es P asterisco y la cantidad transada en el equilibrio competitivo es Q asterisco. Bueno, ya sabemos, el excedente del consumidor está dado por el área A, E, P asterisco, el, el, el excedente del productor está formado por P asterisco, E y B, y ya sabemos, habíamos mencionado que el excedente total entonces era la suma del área ploma y el área café clara. Olvídense por el momento del triángulo rojo. En el fondo el excedente social sería A, E y B. Ok, entonces, como el excedente social es A, E, B, nosotros nos vamos a preguntar si es que existe otra asignación de bienes ya distinta a cuasterisco que nos permita alcanzar un nivel de bienestar mayor. Y la respuesta va a ser que no, pero vamos a ver por qué. Imaginemos que tenemos un nivel de producción un poco más bajo que cuasterisco, ¿ya? Eh, bueno, noten que si el nivel de producción fuera Q1, que es menor que cuasterisco, en ese caso eh, el excedente total estaría formado por el área A, F, G y B. Y esa área es más pequeña que el excedente total cuando el equilibrio de mercado está dado por Q asterisco. Entonces, cualquier nivel de producción bajo Q asterisco nos va a generar un nivel de bienestar más bajo. Y la pérdida eh, por cualquier política, por ejemplo, que nos obligue a que el nivel de equilibrio no sea Q asterisco, sino que, por ejemplo, que sea Q1, entonces nos va a generar una pérdida una pérdida en el bienestar social que está representada por el triángulo rojo, que es F, E y G. Ahora, la pregunta es, ¿qué podría pasar, por ejemplo, para que efectivamente el nivel de producción y consumo fuera Q1? Por ejemplo, podríamos imaginar que el gobierno estima que se están transando un nivel muy alto de estos productos o asteriscos, y su objetivo es limitar esa cantidad. Por ejemplo, el gobierno puede permitir que se comercialicen ciertos productos, pero hasta una cantidad máxima, por ejemplo, Q1. Entonces, si Q1 fuera el límite de la cantidad determinada por el gobierno, no se puede transar más que Q1 unidades. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el precio que va a prevalecer en el mercado? Obviamente tenemos consumidores que están dispuestos a pagar el precio que está dado por la curva de demanda. A los productores les cuesta producir cada una de estas unidades, el costo de producir cada una de estas unidades está reflejado por la curva de oferta. Recuerden, la curva de oferta es igual a los costos marginales de producción. Entonces, uno podría imaginar decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Los productores desearán vender sus productos a un nivel P2?
Y la respuesta es, claro, podrían vender a P2 los productores, pero la verdad es que no sería muy razonable que el precio fuera P2, porque los productores se dan cuenta que los consumidores, con el fin de obtener hasta un nivel Q1, están dispuestos a pagar P1. Por lo tanto, si el gobierno establece una limitación en la cantidad de los bienes que se puede transar, los productores, aprovechándose de esta situación, entonces van a preferir cobrar hasta un precio P1. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el excedente del consumidor, en vez de ser el área AEP asterisco, sería solamente el área AFP1. ¿Sí? Por lo tanto, el excedente del consumidor es mucho menor. Bueno, ¿y qué pasaría con los productores? Bueno, si el gobierno establece esta limitación de cantidad, el excedente sería BGFP1, ¿sí? Formado por ese trapezoide, eh, el nuevo excedente del productor. Por lo tanto, restricciones de cantidad serían útiles para los productores porque podrían estar ganando un rectángulo plomo dado por el área P1F. Acá este punto no tiene letra y P asterisco. Bueno, pero ese rectángulo y que noten que es un poquito mayor que el rectángulo que pierden. Sin embargo, los consumidores en este caso son los más perjudicados. Ok, entonces hemos demostrado con este ejemplo muy sencillo por qué un nivel de producción menor que Q asterisco es ineficiente. Sí, es ineficiente porque se pierde el triángulo rojo. ¿Por qué es una pérdida de bienestar este triángulo rojo? Bueno, porque hay consumidores que acá están, eh, que les gustaría consumir una cierta cantidad mayor que Q1 hasta Q asterisco y están dispuestos a pagar más que lo que les cuesta producir a los productores estos productos. Sin embargo, esas transacciones no se pueden realizar porque recordemos que están prohibidas, limitadas por el gobierno. Entonces alguien podría pensar, bueno, pero ¿qué sucede si en realidad en vez de producir Q asterisco, nosotros produjéramos Q asterisco más uno, ¿ya? Una unidad extra? Noten en ese caso que el costo marginal de producir esa unidad Q asterisco más uno, representado por la curva de oferta, es mayor que lo que están dispuestos a pagar los consumidores por esa unidad. Por lo tanto, también se generaría una pérdida social si es que se transara una unidad mayor que Q asterisco. Y por lo tanto, como producir, o sea, limitar el comercio a un nivel menor que Q asterisco genera una pérdida social, y así también producir más que Q asterisco también genera una pérdida social, comercializar más que Q asterisco genera una pérdida social. Entonces significa que el mayor nivel de bienestar social se puede alcanzar solo en Q asterisco, que es el nivel eficiente en términos económicos porque genera el máximo bienestar social, pero además el equilibrio de mercado que opera sin la necesidad de que intervenga ningún órgano o gobierno y que establezca cuáles son el precio y la cantidad al cual se tienen que transar estos productos. Entonces, el, un equilibrio de un mercado competitivo es eficiente. Ahora, recordemos siempre que las condiciones para que los mercados sean competitivos son bien restrictivas y por lo tanto en la vida real podrían no darse todas esas condiciones. Eso es algo que vamos a ir investigando en las clases siguientes cuando levantemos algunos supuestos y nos empecemos a preguntar qué sucede si, por ejemplo, hay pocos oferentes. Ok, para calcular los excedentes del productor y el consumidor, vamos a mostrarlo en términos matemáticos, un ejemplo muy sencillo. Supongamos que la curva de demanda es igual a 10 menos P, que la curva de oferta es igual a P menos 2. Bueno, entonces sabemos que el equilibrio de mercado se obtiene cuando se resuelve este sistema de ecuaciones y el precio de equilibrio va a ser 6 y la cantidad de equilibrio de mercado va a ser 4.
Ok, entonces, si conocemos la curva de demanda, la curva de oferta y el equilibrio de mercado, nos podemos dedicar ahora a calcular los excedentes del consumidor y el excedente del productor. Entonces, el excedente del consumidor está dado por el área bajo la curva de demanda y por sobre el precio de equilibrio de mercado. Entonces, esta área, cuando las curvas son lineales, se puede obtener de forma muy fácil con esta fórmula del área de los triángulos que nos dice que la base por la altura partido por 2 es igual al área que nosotros queremos calcular. Por lo tanto, el excedente del consumidor en este caso sería 10 menos 6, 4, por 4, 16, partido por 2, 8. Así, 8 sería el excedente del consumidor. Y el excedente del productor sería el área de 6 menos 2, 4, multiplicado por 4, partido por 2, nos da también 8 el excedente del productor. Eso es tan sencillo porque las curvas son lineales. Sin embargo, cuando las curvas de oferta y demanda no son líneas rectas, necesitamos ocupar integrales. Por eso también vamos a mostrar ese caso de cómo evaluarla con integrales. El excedente del consumidor está formada por el área eh, que está reflejada acá en la curva de demanda, menos lo que efectivamente pagan los consumidores, el precio, ¿no es cierto? Pero como estamos evaluando la integral entre 0 y 4, entonces el precio también lo vamos a multiplicar por las 4 unidades que están siendo transadas. Y por lo tanto, el excedente del consumidor sería el área bajo la curva de demanda menos todo lo que pagaron los consumidores por estos productos, 6 por 4. Ok, y eso también entonces al evaluar la integral de 10 menos q es 10 por q menos q2 partido, o sea, q al cuadrado partido por 2, integrando entre 4 y 0, menos lo que gastaron los consumidores que era 6 por 4, 24, entonces llegamos a la conclusión que el total es 8. En el caso de los productores, también obtienen un excedente que es igual a los ingresos percibidos, que es el precio por la cantidad que vendieron, 6 por 4, 24, menos la integral de los costos marginales de producción, que he evaluado entre 0 y 4. Recordemos que la curva de oferta representa los costos marginales de producción. Ok, entonces la integral de q más 2 es q al cuadrado partido por 2 más 2q. Al evaluar toda esta expresión también nos queda 8. Por lo tanto, el excedente total es 16. No hay ninguna asignación de cantidades que se puedan comercializar en el mercado distinta a, a 4 que genere un excedente total o un bienestar social que sea mayor que el que hemos obtenido en este mercado competitivo, igual a 16. Ahora, muchas veces los mercados, aun cuando sean competitivos, son intervenidos de alguna forma por ciertas políticas microeconómicas que realizan los gobiernos. Un tipo de política es la realización de controles de precios, ¿ya? Como, tal como vamos a descubrir, los controles de precios generan distorsión en el mercado y por lo tanto van a tener también impactos en el bienestar social. E incluso podrían tener impactos que son contrarios a los objetivos que se perseguían cuando se instauraron este tipo de políticas. Ok, para partir, imaginemos que existe un mercado que está en equilibrio, ¿ya? La curva de demanda original D, la curva de oferta S, y el precio de equilibrio de mercado P1 y la cantidad es Q1. Pero imaginemos que en ese instante no había ningún inconveniente con que operara este mercado, pero aumenta la demanda de D a D' y eso genera un aumento en los precios de mercado, ¿ya? Y ese aumento en el precio de mercado puede molestar a las autoridades, puede disgustar obviamente al público, a los consumidores, porque, bueno, a nadie le gusta estar pagando más por los productos, más que lo que pagaba antes, pero por lo tanto, vamos a imaginar que el gobierno se le ocurre una idea para tratar de frenar esta alza de precios, de pasar del equilibrio de P1 a P2, se trata de frenar de alguna forma.
Entonces, para que no suban los precios, imaginamos que el gobierno establece un precio máximo, el cual tiene por objetivo evitar que suba el precio desde P1 hasta P2. Y por lo tanto vamos a imaginar que fija el precio máximo en un nivel P1, ¿ya? Que era igual al original. Ahora, este caso que yo estoy discutiendo de que aumentó la demanda y por eso subió el precio, podría no ser la causa de que se genere este precio máximo. Simplemente podríamos estar en un equilibrio de mercado y al gobierno originalmente a ese equilibrio no le gusta porque el precio considera que es demasiado alto y fija un precio máximo que está más bajo que el equilibrio. Eso también puede ocurrir, ¿ya? Ah, entonces imaginemos que el gobierno establece este precio máximo. El punto central acá para que opere el precio máximo es que siempre el precio máximo tiene que estar establecido por bajo el equilibrio de mercado. Porque si nosotros fijáramos un precio máximo que está por sobre el equilibrio de mercado, la verdad es que no pasaría nada en el mercado. O sea, si los productos se transan a un precio, por ejemplo, igual a 10 y yo fijo un precio máximo de 15, bueno, 10 es menor que 15 y por lo tanto no va a pasar nada en el mercado. Ahora, si yo fijo un precio máximo que es igual a 8, obviamente ahí se genera un problema porque el precio ya no puede ser 10, sino que tiene que ser como máximo 8. Ok, entonces vamos a ver qué genera esta situación. Cuando el gobierno establece que el precio máximo va a ser P1, a pesar de que la demanda ahora es de prima, que la demanda aumentó, por eso se hubiese producido el alza en los precios hasta P2. Bueno, pero el gobierno no quiere que los precios suban a P2, entonces para no tratar de no perjudicar, entre comillas, a los consumidores, entonces establece que el precio va a ser solamente P1. Ok, pero si el precio es P1, significa que hay productores entre el punto E y F que ahora ya no están dispuestos a producir. ¿Por qué? Porque el precio P1 que reciben es mucho más bajo que el costo marginal de producción. Entonces ya nos damos cuenta de que disminuye la cantidad que están dispuestos a producir los productores y al precio P1 solamente estarían dispuestos a producir Q1. El problema es que cuando el precio máximo establecido en P1, la, la, la demanda evaluada en P1 nos genera una cantidad demandada igual a Q3. Por lo tanto, el precio P1 hace que haya una cantidad demandada Q3 que es mayor a la cantidad ofrecida en el mercado, que es Q1. Por lo tanto, la diferencia entre Q3 y Q1 genera un exceso de demanda. Y este exceso de demanda no puede ser suplido por el mercado porque en un mercado libre lo que debería pasar cuando hay exceso de demanda es que los precios tienden a subir. Y eso motiva obviamente a los productores en el corto plazo a que produzcan más porque contratan más trabajadores y empiezan a producir más porque pueden recibir un precio más alto. Pero acá como el precio máximo está establecido en P1, entonces los productores no tienen ningún incentivo para producir más. Y por lo tanto, eso nos lleva a la siguiente conclusión. Si la cantidad demandada es Q3 y lo que se puede ofrecer solo va a ser Q1, entonces significa que lo que se vende en el mercado es simplemente Q1. No hay más productos para vender. Y por lo tanto, cuando los gobiernos fijan precios máximos, generan desabastecimiento. ¿Por qué se genera un desabastecimiento? Porque le dicen a los consumidores que los precios son más bajos que los que de verdad deberían existir en el mercado. El precio de mercado debería ser P2, pero el gobierno dice que el precio va a ser solo P1. Entonces se genera un desabastecimiento porque hay muchos consumidores que quieren comprar estos productos al precio P1, pero hay pocos oferentes que estén dispuestos a producir a ese precio P1. Solamente producen Q1. Por lo tanto, eso significa que hay consumidores que aún pudiendo pagar un precio más alto, reflejado por ejemplo acá por el tramo A y F, hay consumidores que estaban dispuestos a pagar más, incluso más que lo que le costaba a los productores producir esas unidades entre E y F. Esos consumidores no van a obtener productos y por lo tanto se genera ese desabastecimiento porque la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida.
Por ello, normalmente los precios en los países que establecen precios máximos, nosotros encontramos que normalmente hay filas, hay escasez y además otra situación negativa que se genera es que tienden a aparecer mercados negros en los cuales los, eh, los consumidores que teniendo más para pagar, obviamente más que P1, noten que hay muchos consumidores que están dispuestos a pagar más que P1 y que no están obteniendo estos productos, entonces esos consumidores podrían generar un mercado informal, mercado negro, prohibido, ¿ya? En el cual, que obviamente no está regulado por el gobierno, está oculto, por eso se llama mercado negro, en el cual esos consumidores pagan precios más altos para obtener estos productos que son escasos. ¿De dónde salen esos productos? Bueno, quizá incluso hay unos mismos consumidores que compran estos productos al precio P1 y que después los revenden en el mercado negro o algunos productores eh, que no ofrecen estos productos al mercado sabiendo que los pueden vender a un precio más alto en el mercado negro. Por lo tanto, la fijación de precios máximos genera esta distorsión, esta escasez, esta fila, la aparición de mercado negro. Por otra parte, vamos a analizar qué pasa desde el punto de vista de bienestar. Inicialmente, el excedente del consumidor era el área bajo la curva de demanda y el precio que hubiese sido el precio de mercado, que era P2. Pero ahora los consumidores solo pagan P1. Además, los consumidores ya no pueden consumir más que Q1. Por lo tanto, eso genera dos impactos en el excedente del consumidor. Primero, los consumidores pierden el triángulo ACF y lo pierden porque estos consumidores estaban dispuestos a pagar más que P2 por estos productos, más que P2, más que P1, pero no lo obtienen en el mercado, ¿sí? Y como no lo obtienen, esos consumidores disminuye este excedente porque ya no se produce este excedente del consumidor, son unidades que no se transan en el mercado. Se genera este triángulo rojo ACF que es de pérdida para el excedente para los consumidores. Por otra parte, los consumidores sí, de cierta manera, se benefician con el área ploma porque antes hubiesen pagado un precio P2 por comprar estos productos. Sin embargo, solamente pagan el precio máximo P1 y por lo tanto aumenta el excedente del consumidor en el área ploma. Pero esta ganancia que tienen los consumidores es a costa de los productores, porque los productores pierden esta área ploma que antes era de ellos. Por lo tanto, eso significa que los precios máximos generan una redistribución económica desde los productores hacia los consumidores que reciben entonces este beneficio. Por eso se habla que los precios, gobiernos que fijan precios máximos, normalmente se dice que son gobiernos populistas porque tratan de favorecer a las personas en el corto plazo. Tal como observamos, hay un beneficio porque aun cuando hay algunos consumidores que no pueden obtener este producto, por lo menos en este gráfico la pérdida es relativamente pequeña, triángulo rojo, mientras que la ganancia es bastante mayor. O sea, hay muchos consumidores que sí pudieron comprar estos productos al precio P1 y que es un precio mucho más bajo que el que hubiesen pagado P2 y por eso se genera este aumento del excedente del consumidor. Aunque hay otros consumidores que pierden porque no pueden encontrar los productos que ellos quisieran en el mercado, aun cuando hubiesen estado dispuestos a pagar más por este producto. Por otra parte, los productores decíamos que perdían el rectángulo plomo, pero también pierden el triángulo rojo, porque estos son productos que tampoco se transan en el mercado. Recordemos que solamente se van a producir Q1, entonces entre Q1 y Q2 ya no se transan estas unidades y una pérdida para el productor. Entonces, ¿quién más pierde con el precio máximo? Son los productores. ¿Y quién se beneficia, por lo menos en el corto plazo? Los consumidores que alcanzan a comprar estos productos en el mercado y pierden también consumidores que no alcanzan a obtener estos productos. Sin embargo, se menciona que este tipo de práctica o políticas microeconómicas
se tienden a asociar a gobiernos populistas porque, como les decía, son populares en el corto plazo. ¿A quién no le gustaría pagar menos por comprar los productos? ¿Por qué? Porque noten que si el equilibrio de mercado es P2, pero en realidad a mí me están obligando a cobrar solo P1 yo como productor, eso significaría que en el largo plazo hay firmas que están recibiendo un precio más bajo que sus costos medios de producción. Y por lo tanto, eso motivaría, bueno, quizá en el corto plazo las firmas no necesariamente cierran, si es que el precio es más alto que el precio, si P1 es más alto que el precio de cierre, las firmas no van a cerrar en el corto plazo, aunque podrían hacerlo también, pero si es que supongamos en el caso más positivo que las firmas no cierran en el corto plazo. De todas formas, el precio que están recibiendo P1 es más bajo que el precio de equilibrio de mercado. Y por lo tanto, hay firmas que no van a estar cubriendo sus costos medios de producción y eso las puede motivar a salir del mercado. Y por lo tanto, en el largo plazo, la curva de oferta se debería empezar a mover hacia la izquierda en la medida que vayan saliendo más firmas del mercado. Pero este hecho de que la oferta se contraiga va a empezar a generar que el rectángulo plomo inicial que beneficiaba a los consumidores empieza a ser cada vez más chico. Ustedes pueden hacerlo como ejercicio en casa, muevan la curva de oferta hacia la izquierda y se van a encontrar que el excedente plomo tiende a ser, o sea, el rectángulo plomo es más pequeño y que el triángulo rojo tiende a ser cada vez más grande. Por lo tanto, por eso se dice que son medidas populistas, porque son populares en el corto plazo, sin embargo, generan un gran problema para los mismos consumidores en el largo plazo, porque esta pérdida para el excedente del consumidor va a empezar a ser cada vez más grande en la medida que vaya pasando el tiempo y el beneficio de los consumidores va a ser cada vez menor. Desde el punto de vista social, la pérdida siempre existe y va a ser potencialmente más grande en la medida que la curva de oferta se empiece a contraer en el largo plazo, ¿sí? En la medida que vayan saliendo firmas del mercado. Ok, ahora, pero lo último que me faltó decir es que la pérdida total para la sociedad, al menos en el corto plazo, sería la suma de los dos rectángulos rojos, de los dos triángulos rojos, perdón, y entonces va a ser el área AFE, esa sería la pérdida social y es una pérdida irrecuperable del bienestar porque son transacciones que hubiese beneficiado tanto a consumidores y a productores, pero son transacciones que finalmente no se llevan a cabo en el mercado porque el gobierno puso este precio máximo. Otro tipo de política que tiene por objetivo beneficiar a los trabajadores, de nuevo, entre comillas, es la fijación de un salario mínimo que sea más alto. Ahora, ¿por qué se fijan salarios mínimos? Bueno, porque si no se fijara salario mínimo, probablemente el equilibrio de mercado generaría un salario de equilibrio que podría ser muy bajo, sobre todo en países donde hay mucha mano de obra no calificada, donde hay baja productividad, baja demanda por contratar trabajadores. Entonces, en ese tipo de países, obviamente, los salarios van a tender a ser más bajos, muy bajos. Y por lo tanto, los gobiernos establecen un salario mínimo que trata de evitar que entonces que se paguen salarios demasiado bajos en el mercado. Pensando que el salario mínimo es como una especie de política más bien social, pero que obviamente tiene efecto económico y es que los que vamos a tratar de discutir en el curso. Noten que para que el salario mínimo tenga algún impacto en el mercado, se requiere que el salario mínimo, que es un precio mínimo, esté por sobre el equilibrio de mercado. Recuerden, antes el precio máximo, para que tuviera sentido o algún efecto en el mercado, tenía que estar por bajo el equilibrio de mercado, es el precio máximo, pero un precio mínimo para que tenga algún efecto en el mercado va a requerir que esto, que este precio mínimo, este salario mínimo esté por sobre el equilibrio de mercado.
Bueno, supongamos que tenemos una curva de demanda, una curva de oferta, el salario que existiría en equilibrio si es que no existiera el salario mínimo, supongamos fuera W1. Bueno, entonces nos vamos a preguntar qué pasa si el gobierno establece un salario mínimo que está por sobre W1. Bueno, si el salario que tienen que pagar las firmas por obligaciones W-min, entonces significa que las firmas que son las que demandan trabajo solamente van a estar dispuestos a contratar LD trabajadores. Sin embargo, ese mismo salario mínimo, los trabajadores que son quienes ofrecen trabajo, recuerden, los trabajadores tienen una curva de oferta de trabajo porque mientras más se les pagan, estarían dispuestos a trabajar más. Por eso los trabajadores ofrecen trabajo. Eh, y por lo tanto, el equilibrio en este mercado con el salario mínimo sería solamente que las firmas van a contratar LD trabajadores, aun cuando los trabajadores que quisieran participar en el mercado son mucho más, LS a un salario doble de min, noten que no hay tantas firmas que quieran contratar a ese salario doble de min. Y por eso se genera un exceso de oferta que si es que no existiera un salario mínimo, simplemente se eliminaría al bajar el salario hasta W1, pero en este caso no puede operar ese mecanismo porque el gobierno está establecido que el salario mínimo que se puede pagar es W-min. En este caso, por lo tanto, nosotros vamos a concluir que este exceso de oferta van a ser trabajadores que deseando trabajar a un salario W-min no encuentran trabajo, por lo tanto este exceso de oferta son simplemente personas que están desempleadas, ¿ya? Se genera desempleo asociado a W-min. Si el salario mínimo fuera menor, noten que el exceso de oferta sería más bajo, por lo tanto el desempleo tendería a ser menor. Y si W-min estuviera muy arriba, entonces el exceso de oferta sería cada vez más grande y por lo tanto el desempleo sería mayor. Ok, como solo lo que se contrata en el mercado es LD, entonces hay firmas que hubieran deseado contratar a trabajadores, obviamente a un salario más bajo, entre W-min y W1, pero que no pueden contratar a esos trabajadores porque el gobierno les prohíbe pagar un salario que sea más bajo que W-min. Y hay trabajadores también que hubiesen deseado trabajar por salario incluso más bajo, pero que no van a poder encontrar trabajo porque las firmas por obligación tienen que pagar WM y a ese salario no quieren contratar más trabajadores. Entonces se genera una pérdida irrecuperable de bienestar o una pérdida social que está por este triángulo rojo grande acá entre formado por la suma de la pérdida del excedente del consumidor y la pérdida del excedente del productor. Ahora, la pérdida del excedente del productor no, en este caso no es de las firmas, porque quienes ofrecen trabajo son los trabajadores. Así que en este caso el excedente del productor, el que disminuye el excedente del productor son los trabajadores. Y la disminución en el excedente del consumidor de este triángulo rojo de arriba está dado por las firmas que son quienes demandan trabajo. Entonces noten aquí que en este caso el excedente del consumidor está asociado a las firmas y el excedente del productor está asociado a los trabajadores. Ahora, el salario mínimo sí tiene un impacto positivo en quienes eh, tienen o mantienen su trabajo. Los que consiguieron trabajo están mejor porque ahora ya no les pagan W1, sino que les pagan W-min. Y eso es una mejora en el excedente del productor, es decir, de los trabajadores, y le genera una pérdida a los productores, a las firmas productoras, y por lo tanto, recordemos que en este caso eso se asocia a una disminución en el excedente del consumidor, porque son las firmas que demandan trabajo. Ok, entonces, eh, en este caso, esta política eh, quienes siempre pierden son las firmas que contratan a los trabajadores porque eh, esto les genera que tienen que pagar más por las unidades de trabajo contratadas y los que ganan son los trabajadores pero que mantienen sus puestos laborales,
o que consiguieron un empleo, pero también hay algunos trabajadores que pierden, que son aquellos que le hubiese gustado trabajar incluso por un salario más bajo, pero que no encuentran trabajo porque a ese salario W1000 las firmas ya no quieren contratar más que LD trabajadores. Ok, hemos discutido precio máximo, precio mínimo, ahora vamos a discutir acerca de los impuestos. Los impuestos generan efectos económicos en los mercados. A ese efecto se le conoce como incidencia. La incidencia es el impacto que se genera tanto en los consumidores como en el comportamiento de los consumidores como en el comportamiento de los productores. Vamos a discutir un caso muy sencillo en el cual las firmas son competitivas. Vamos a imaginar que existen costos constantes a la entrada o salida de firmas y por lo tanto el equilibrio de mercado está dado por la curva de demanda, la curva de oferta en el corto plazo, el precio de equilibrio es P1, la cantidad de equilibrio es Q1, y además vamos a imaginar que partimos de un equilibrio inicial de largo plazo también, en el cual todos los beneficios económicos son nulos. Y cada firma a ese precio P1 va a producir Q1 minúscula. Estas son firmas típicas, firmas representativas y todas vamos a imaginar que tienen la misma estructura de costo. Ok, entonces, si imaginamos que hay un equilibrio en el cual el precio es P1 y a ese precio se va a estar transando Q1 unidad en el mercado. Sin embargo, si es que el gobierno desea aplicar un impuesto, eh, se va a generar una distorsión entre el precio de demanda y el precio de oferta. Noten que el precio de demanda va a ser más alto, P3, que el precio de oferta, que va a ser solamente P2. Y la diferencia entre P3 y P2, el precio de demanda y el precio de oferta, es la cantidad o el monto de impuesto por unidad transada, que es vamos a imaginar que un impuesto de monto T por unidad transada. Ahora, muchas veces en la práctica nosotros escuchamos que los gobiernos tratan de poner un impuesto y van a decir el impuesto, no se preocupen los consumidores porque el impuesto lo vamos a aplicar sobre las empresas, ¿sí? Sobre las firmas, como que fuera a afectar a la oferta. En otros casos, alguien podría imaginar que el impuesto se aplica a la demanda, ¿ya? Sin embargo, no importa a quién dice el gobierno que va a afectar a los impuestos, si a la oferta o a la demanda, eh, sino que el efecto del impuesto, la incidencia del impuesto, no tiene que ver con a quien dice el gobierno que le carga el impuesto, sino que el efecto final va a depender de la forma o la elasticidad, en realidad de las elasticidades de la curva de oferta y demanda. Eso lo vamos a discutir luego. ¿Por qué no importa a quién se le carga el impuesto según lo que plantea el gobierno? Porque noten que independientemente de a quién yo diga que se le carga el impuesto, siempre se va a generar una distorsión entre el precio de demanda y el precio de oferta. Entonces, si es que el impuesto es de monto T y yo digo que se lo aplico a la oferta, es como si los oferentes ahora tuvieran que cobrar un precio más alto por cada uno de los productos, dado que obviamente si cobraran lo mismo que antes, significaría que no alcanzarían a cubrir sus costos marginales de producción. Por lo tanto, obviamente, un impuesto se puede interpretar como que desplaza la curva de oferta hacia arriba, ¿sí? De forma paralela en una magnitud igual al impuesto de monto T. Otra alternativa de interpretar el impuesto de monto T es pensar que es la demanda a quien se afecta y por lo tanto podríamos correr la curva de demanda también hacia abajo. ¿En qué magnitud? En el impuesto de monto T, una curva de demanda de forma paralela que se desplaza hacia la izquierda.
¿Y por qué eso es cierto? Bueno, porque si los consumidores de verdad están como máximo dispuestos a pagar el precio reflejado en la curva de demanda, si les ponen un impuesto de monto T, entonces eso no afecta lo máximo que están dispuestos a pagar, sino que en el fondo se puede reinterpretar como que eh, lo máximo que están dispuestos a pagar los consumidores es como si hubiese bajado, dado que a esa disposición a pagar eh, hay que agregarle el impuesto de monto T. Por eso es como si la curva de demanda se desplazara hacia la izquierda, ¿ya? La cantidad que le van a pagar finalmente a los productores es como que si se desplazara hacia la izquierda. Por lo tanto, como vemos, la curva de oferta se puede mover hacia arriba o la curva de demanda se puede mover hacia abajo y cualquiera de esos movimientos va a generar esta misma distorsión de monto T. Por lo tanto, es más sencillo interpretar la aplicación de impuestos como una especie de cuña que genera una distorsión acá entre la demanda y la oferta sin tener que estar desplazando la oferta y la demanda. Vamos a ver que es mucho más sencillo de resolver en términos matemáticos esa situación. Bueno, entonces, cuando se aplica el impuesto de monto T, la cantidad que están dispuestos a ofrecer los productores, dado que el precio va a ser solo P2, es Q2, y la cantidad que están dispuestas a consumir los demandantes es P3, perdón, al precio que P3 está dispuesto a demandar la cantidad Q2. Noten que la cantidad demandada y ofrecida es la misma con la aplicación del impuesto, pero lo que cambia, lo único que cambia es el precio que paga el consumidor, que es P3, y el precio que recibe el oferente, que es P2. Ahora, como el oferente solamente va a recibir P2 y no han cambiado sus costos de producción, sus costos marginales de corto, largo plazo, costos medios tampoco, bueno, entonces a ese precio P2, las firmas puede que estén cubriendo sus costos variables en medio de producción, pero obviamente no están cubriendo sus costos medio de producción. Y por lo tanto, eso va a hacer que esta firma tenga pérdidas en el corto plazo. Y bueno, aunque esté operando, porque P2 puede estar por sobre el precio de cierre, en el largo plazo va a generar que haya firmas que salgan del mercado porque las firmas no quieren tener pérdida, no van a sostener estas pérdidas en el largo plazo. Recuerden que hemos supuesto que la entrada o salida de firma no está afectando los costos de producción. Entonces, eso significa que lo que va a ocurrir es que cuando empiezan a salir las firmas del mercado, la nueva curva de oferta va a ser S', que sería una curva de oferta de corto plazo, pero después que salieron las firmas, como una especie de curva de oferta de corto plazo, cuando ya ocurrió la salida de las firmas. Y por lo tanto, ¿cuánto se tiene que desplazar la curva S de S a S'? Bueno, se va a desplazar tanto de tal forma que todas las pérdidas que estaban ocurriendo desaparezcan. O sea, van a salir tantas firmas hasta que los precios en el mercado suban de tal manera que no hayan firmas que estén obteniendo pérdidas. Y por lo tanto, S se mueve hasta S', de tal forma que el nuevo precio que van a recibir los productores es P1. Pero a ese precio P1 solamente se producen Q3 unidades que son Q3 mayúsculas unidades, que son las que producen todas las firmas que están participando en el mercado. Ahora, ¿por qué Q3 es menor que Q1 o que Q2 que habíamos discutido antes? Porque ahora hay menos firmas que participan en el mercado. Cada firma en particular produce Q1 minúscula, pero como hay menos firmas en el mercado, solamente van a haber Q mayúscula 3 unidades transadas. Ok, entonces podemos, como esta es un conjunto de firmas que tienen costos constantes a la entrada o salida de firma, entonces la curva de oferta de largo plazo va a ser una línea completamente horizontal.
Y como vimos, la curva de oferta se movió a la izquierda en tal magnitud hasta que ya no hayan pérdidas, es decir, que las firmas reciban al menos el precio P1, donde los beneficios son nulos. Pero eso mismo, que salieran firmas del mercado y que la oferta sea ya no S, sino que S', provoca que el precio que van a tener que pagar los consumidores es P4, no P3 como antes, y P4 es mayor que P3. Por lo tanto, el hecho de que el gobierno ponga un impuesto en el corto plazo disminuye la cantidad transada. Inicialmente, tal como veíamos, se repartía la carga del impuesto un poco en los consumidores, que en vez de pagar P1 ahora pagaban P3 en este corto plazo, y que los productores en vez de recibir P1 recibían P2, pero en el largo plazo, como las firmas salieron porque se estaban generando pérdidas debido a la aplicación del impuesto, entonces ahora toda la carga del impuesto la están recibiendo más bien los consumidores. Bueno, las firmas que ya se fueron obviamente también fueron afectadas, pero ahora los consumidores están siendo más afectados si nosotros lo evaluamos en el largo plazo, porque el precio que tienen que pagar es P4, que es mucho más alto que el precio que pagaban antes. ¿Ok? Entonces, esta es la situación si es que existen costos constantes y las firmas todas tienen la misma estructura de costos. Sin embargo, en el caso de que las firmas enfrenten costos crecientes a la entrada de firma, o lo que es lo mismo, costos decrecientes a la salida, como ya lo estudiamos en la sección de la teoría de la firma en el largo plazo, eso va a provocar que la curva de oferta de largo plazo no sea completamente horizontal, sino que sea que tenga pendiente positiva. Bueno, y eso va a producir que en el largo plazo, en este caso, sí se repartirían la carga del impuesto los consumidores y los productores. Ahora, ¿quién se va a llevar más la carga del impuesto? Depende de cómo sea la pendiente o más bien la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Tal como ya vimos en un caso, cuando la oferta en el largo plazo era completamente horizontal, la oferta era perfectamente elástica y la demanda obviamente no era perfectamente elástica, sino que la curva de demanda tenía una cierta pendiente negativa. Entonces, en ese caso, como la demanda es menos elástica que la oferta, entonces quien se llevaba la carga del impuesto eran los consumidores. En el caso extremo, cuando la oferta es completa, perfectamente elástica, infinitamente elástica, eh, se, se lleva toda la carga del impuesto el consumidor. Sin embargo, en este caso, en que estamos viendo una curva de oferta que tiene una cierta elasticidad, eh, positiva, entonces en este caso se reparte la carga del impuesto. Sin embargo, la forma de la curva de demanda y oferta va a determinar efectivamente quién se lleve más la carga del impuesto. Ahora, noten que cuando se aplica un impuesto, se genera también una pérdida social, una pérdida irrecuperable del bienestar, que está representada por el triángulo rojo. ¿Y por qué? Porque cuando se aplica el impuesto, hay consumidores que hubiesen estado dispuestos a pagar más que lo que les costaba producir a los productores esa unidades entre Q2 y Q1, eso ocurre, y esas transacciones no se realizan debido a la aplicación del impuesto. Y por lo tanto, eso significa que hay una pérdida social o una pérdida irrecuperable en el bienestar, una pérdida de eficiencia económica. Ok, entonces, tal como discutíamos antes, existe una clara relación entre la incidencia o a quién afecta más el impuesto y la elasticidad de las curvas de demanda y oferta. La conclusión es que, o la implicancia de política, es que aquellos mercados en los cuales tenemos una demanda que es más inelástica, que una oferta, una oferta elástica, pero una demanda que es inelástica. Entonces, en ese caso, nosotros podemos mostrar gráficamente que quienes terminan pagando más la carga del impuesto son los consumidores, ¿sí?
Por el contrario, si en realidad tenemos una oferta que es más inelástica y la demanda tiende a ser más elástica, entonces en ese mercado nos vamos a encontrar con que los oferentes van a ser a quienes se le cargue en mayor magnitud este impuesto. Por lo tanto, eh, esto nos lleva a entender por qué hay algunos mercados en los cuales se tienden a aplicar algunos impuestos extras por sobre los impuestos normales que pagamos todos los consumidores, como por ejemplo el IVA. Eh, los, en los mercados en los cuales tenemos curvas de demanda que son bastante inelásticas o curvas de oferta que son bien inelásticas, se tiende a, a generar una mayor carga, ya sea sobre los consumidores o sobre los productores. Pero además, el hecho de que las dos curvas sean bastante inelásticas, van a hacer que la pérdida social, ese triangulito rojo de pérdida social, sea cada vez más pequeño. Eso ocurre cuando las curvas de demanda y oferta son muy verticales, no completamente vertical, podemos imaginar unas curvas muy verticales, entonces el triángulo rojo, ustedes lo pueden graficar, va a ser relativamente pequeño. Y por lo tanto, a través de eso podemos entender por qué hay, por ejemplo, impuestos específicos, algunos tipos de productos como combustible, alcoholes, joyas, etcétera, que se caracterizan por tener curvas de demanda que son más bien inelásticas. Y eso se explica porque las pérdidas en la eficiencia económica, las pérdidas de bienestar tienden a ser pequeñas, más pequeña en ese tipo de mercados con curvas bien inelásticas, y obviamente eso contribuye también a una mayor recaudación tributaria. Ahora, aun cuando los impuestos generan recaudación tributaria, también generan un problema que es la pérdida de eficiencia económica. Yo les decía, esta pérdida de eficiencia económica va a ser más pequeña en la medida que las curvas tienden a ser de demanda y oferta, tienden a ser más inelásticas. Pero si nosotros le empezamos a aplicar impuestos cada vez más altos, a unas tasas impositivas más altas, entonces estas pérdidas igual van a ser cada vez mayores, y eso genera una pérdida de eficiencia, una pérdida social que disminuye el bienestar económico porque hay transacciones mutuamente beneficiosas entre consumidores y productores que no se producen por el hecho de que se está aplicando este impuesto. Entonces, vamos a hacer un análisis de los excedentes. Noten que si no hubiera impuesto, el excedente del consumidor sería el área bajo la curva de demanda y sobre el precio P1, pero como se aplica un impuesto de monto T, los consumidores ahora tienen que pagar no P1, sino que pagan P3, y por lo tanto los consumidores pierden el rectángulo plomo que dice menos S, y también el triángulo rojo que dice menos S, lo pierden completamente los consumidores. Los productores también pierden un rectángulo plomo que está dado ahí entre los precios P1 y P2 hasta la cantidad Q2, y también pierden el triángulo rojo que está reflejado ahí por el término menos EP, menos excedente productor. Ahora, los triángulos rojos son pérdidas porque son transacciones que se podrían haber realizado que no se llevan a cabo en el mercado. Sin embargo, estas pérdidas para el consumidor y el productor, que representaba por los rectángulos plomo, son transferencias que se van completamente al gobierno y que generan recaudación tributaria. Entonces los impuestos sirven para que el gobierno recaude recursos para que desarrolle sus actividades, sus políticas. Ahora, otro elemento bien interesante también es que en la medida que los gobiernos pongan impuestos cada vez más altos, ese triángulo de pérdida social va a ser cada vez mayor. E incluso uno puede demostrar que si es que se aplican tasas impositivas muy altas, eh,
además de tener pérdidas sociales de los triángulos rojos cada vez más grandes, uno podría llegar a demostrar que a ciertas tasas impositivas la recaudación tributaria va aumentando, pero puede llegar a un punto en el cual se estanca e incluso va a empezar a disminuir, ¿ya? En la medida que se apliquen tasas impositivas demasiado altas en un mercado. Ya todo eso lo discutimos. Ya, lo que nos queda pendiente es tratar de entender cómo resolver numéricamente a través de un ejercicio este caso de los impuestos. Bueno, los impuestos, para analizarlo necesitamos una curva de demanda, una curva de oferta, pero a diferencia del caso típico, cuando resolvemos el equilibrio de mercado sin impuestos, en este caso vamos a tener que distinguir entre lo que es el precio de oferta y el precio de demanda. Entonces, explícitamente le vamos a poner el supraíndice S al precio para reflejar que es un precio de oferta y el supraíndice D al precio en el caso de la demanda para reflejar que es el precio de la demanda. ¿Y por qué? Porque recordemos que el impuesto lo que hace es generar una distorsión entre el precio de demanda y el precio de oferta. El precio de demanda va a ser más alto que el precio de oferta. ¿En qué magnitud? En la magnitud del monto del impuesto. Entonces, si nosotros ponemos un impuesto de un monto fijo, por ejemplo, 2 pesos por unidad, tal como en este ejercicio, entonces el precio de oferta más ese impuesto, 2 pesos por unidad, va a ser igual al precio de demanda. Eh, Esta es la ecuación que nos va a ayudar a resolver nuestro problema. Y es importante entonces que se aplique bien, siempre poner que el precio de demanda tiene que ser igual al precio de oferta más T. ¿Por qué? Porque el precio de demanda va a ser más alto que el precio de oferta cuando yo estoy aplicando un impuesto. Ahora, el impuesto que estoy ejemplificando en este ejercicio es un impuesto de monto fijo, es decir, 2 pesos por unidad, pero también podrían haber impuestos proporcionales. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado es típicamente un impuesto proporcional. Es 0,19% sobre el precio y el precio puede ser sobre el precio de la demanda, sobre el precio de la oferta. Esos son típicos impuestos proporcionales. Si tuvieran que aplicar un impuesto proporcional, tendríamos, por ejemplo, que poner que T, el monto del impuesto, es igual a un determinado porcentaje, por ejemplo, 0,19 por el precio de oferta, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que el 19% del precio de oferta va a ser el monto del impuesto. También podría ser un impuesto sobre el precio de demanda, 0,19% por PD, ¿ya? Y eso habría que reemplazarlo acá donde dice T, porque es nuestro impuesto proporcional. En este caso es más sencillo porque es un impuesto por unidad transada de monto fijo. Ok, entonces en el equilibrio, si ustedes recuerdan el gráfico de oferta y demanda cuando hay un impuesto, aunque el precio sea diferente, la cantidad transada es la misma, la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida. Por lo tanto, lo que podemos hacer es igualar QD con QS y ahí nos queda 10 menos PD es igual a PS menos 2. Eh, y además sabemos que el precio de la demanda tiene que ser igual a PS más el monto del impuesto, ¿ya? PS más 2. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, PD y PS, y por lo tanto, resolviendo este sistema nos queda que PS es igual a 5 y PD es igual a 7. Y si nosotros reemplazamos el precio de oferta en la curva de oferta, ¿sí? 5 en la función de oferta nos va a quedar 3. Y si reemplazamos el precio de la demanda en la función de demanda, también nos va a quedar, en ese caso, que Q es 3. Por lo tanto, el ejercicio está bien resuelto y la cantidad transada en el equilibrio es exactamente la misma, 3, ah, cuando se aplica este impuesto de monto 2. Ahora, como tarea, ustedes pueden, como ejercicio, calcular el excedente del consumidor, el excedente del productor. Es bien sencillo porque las curvas son lineales, entonces pueden calcular las áreas con esta fórmula del área de un triángulo. Y
también pueden calcular la recaudación del gobierno y la pérdida social. Como ayuda, la recaudación del gobierno es igual a el monto de impuesto 2 por la cantidad que efectivamente se transa, que es 3, así que sería 6, ¿ya? El resto de ejercicio para ustedes. Si quieren también más ejercicio, podrían evaluar qué pasa cuando modifican la tasa impositiva y se van a encontrar con qué tasa impositiva muy alta, como les decía, podría incluso llegar a disminuir la recaudación tributaria. Ok, también podemos discutir el caso de los subsidios. En este caso, los subsidios también generan una distorsión, igual como los impuestos, generan un efecto sobre la eficiencia económica. Ah, y al igual que los impuestos van a generar una pérdida económica, una pérdida de eficiencia económica. Básicamente lo que trata de hacer un subsidio es incentivar a que se trancen más unidades que la que genera el equilibrio de mercado. Y para lograrlo, lo que hacen los gobiernos es que estimulan a que se trancen más unidades a través de una cantidad, un monto de subsidio. Si buscamos S pesos por unidad transada, es el monto del subsidio, y que va a generar, a diferencia del impuesto, que ahora que el precio de oferta sea más alto que el precio de la demanda. Entonces, por lo tanto, para poder resolver un problema de subsidio, el truco simplemente es escribir la curva de demanda y la curva de oferta, explicitando que el precio de oferta y el precio de demanda son distintos, y además la condición de que el precio de oferta sea igual al precio de demanda más el subsidio. Si nosotros aplicamos esas condiciones y resolvemos este problema, entonces vamos a poder eh, de encontrar efectivamente que se transan más unidades, que existe una pérdida social que está representada por el área entre el equilibrio sin subsidio, de la cantidad de equilibrio sin subsidio con respecto a la cantidad que se va a transar con subsidio, y eh, esa base del triángulo por la altura, que es igual a la diferencia entre el precio de demanda y de oferta, que es igual al monto del subsidio por unidad transada. Y todo eso partido por dos nos da la pérdida social. La conclusión cuando uno aplica subsidio es que el precio que reciben los productores es más alto, eso estimula que se produzcan más unidades, que el precio de la demanda sea menor, eso estimula el consumo, los consumidores quieren comprar más unidades. Sin embargo, el problema de este tipo de política es que requiere que el subsidio sea financiado por el gobierno, es decir, primero, para aplicar un subsidio, el gobierno tiene que haber distorsionado otro mercado aplicando un impuesto para poder obtener recaudación y poder asignar estos recursos del subsidio. ¿Cuántos recursos tiene que poner el gobierno? Bueno, la cantidad total transada con subsidio por la tasa de subsidio por unidad. Ese es el monto total del subsidio que tiene que ser aplicado. Y les dejo de tarea a ustedes que hagan el gráfico con estas instrucciones que le he dado, y van a descubrir que el área total de recursos que se destinan a financiar el subsidio termina siendo más pequeña que la ganancia del excedente en el excedente del productor y la ganancia en el excedente del productor, del consumidor. Y por eso se genera un triángulo de pérdida social. ¿Ok? Entonces, dejamos eso de tarea, y en la siguiente sesión vamos a discutir eh, análisis, de nuevo análisis de bienestar, pero enfocado en lo que es el comercio internacional. Ok, hasta la siguiente sesión.